Bueno, hoy seguimos con las parábolas, mis parábolas favoritas. Y el sermón de hoy es la historia de los dos hijos. La historia de los dos hijos. Esto no tiene nada que ver con el hijo pródigo. Esto es otra palabra. Esta es otra parábola, perdón. Mateo 21 del 28 al 32. Mateo 21 del 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose el primero le dijo: Hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: Yo iré, Señor, y no fue. ¿Cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerme. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te pido que tú, Señor, y tu Espíritu Santo toquen mi corazón, Señor, para poder hablar las palabras, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y no necesariamente las que escribí, Señor, pero también las que tú quieres dar a nuestra iglesia en este día. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra excelentemente, Señor. Ayúdanos a triturarla, Señor, y a entender todo lo que Mateo quiso decir con esta palabra, Señor. Lo que el Señor Jesucristo quiso decir con esta palabra. Ayúdanos, Padre, Señor, a entenderla y a practicarla. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La palabra autoridad denota permiso, denota privilegio, denota poder, denota autoridad, control, influencia. Cuando algo tiene autoridad, significa que está por encima de los demás, tiene una responsabilidad que va más allá de lo normal. Cuando una persona tiene autoridad, ella puede determinar, decidir, emitir juicios y ejercer ciertos derechos y privilegios. Por ejemplo, en el hogar, los padres tienen autoridad sobre los hijos. En el gobierno, las autoridades como la policía y el gobierno municipal ejercen autoridad sobre nosotros. En las escuelas, los maestros ejercen autoridad por los estudiantes. Y en general, personas que tienen autoridad tienen el privilegio, el poder, el permiso para establecer las reglas, determinar los juicios y los veredictos. Sin embargo, existe alguien que tiene más autoridad que todos ellos, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, capítulo 18, dice Jesús: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo demostró esa autoridad a lo largo de su ministerio. Por ejemplo, en Mateo 7, del 28 al 29, dice el Señor, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús no necesitaba comentarios, mi hermano. El único comentario de él era la palabra de Dios. Él mismo era la palabra de Dios. Fíjense, en Juan del 1 al 3 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era la palabra de Dios. Marcos 1:27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. El Señor tenía una autoridad tremenda. Entonces no es una sorpresa entonces que los escribas y los fariseos le odiaban, lo querían matar y estaban haciendo todo lo posible para culparlo de algo.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto de esto? Jesús estaba entrando en Jerusalén, ya esta era su última semana. Y seguimos la historia en el versículo 15. Dice, entonces fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, perdón, yo estoy leyendo aquí Perdón, hermano, me equivoqué. Perdí la palabra, la palabra que no es. Mateo 21. Perdón. Versículo 23 del capítulo 21 dice, cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, Jesús no estaba tratando de esquivar las preguntas de esta gente. Él simplemente estaba tratando de que ellos se dieran sus propias respuestas de la pregunta que tenían. Porque ¿qué pasaba? Que los corazones de los fariseos estaban entenebrecidos. Y por lo tanto, ellos sabían lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Y aquí se ponen a discutir cuando dijeron, pero bueno, si decimos esta cosa, van a decir esto. Si decimos esta cosa, van a decir, ¿qué? Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Sabes qué? No sabemos. Una respuesta cobarde. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que los puso entre la espada y la pared. Y por eso es que lo odiaban tanto. Entonces, en este pasaje, vamos a ver tres cosas. La primera es la sumisión verdadera del primer hijo. El versículo del 28 al 29. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después de arrepentido, fue. A pesar de que este hijo originalmente se sublema ante la autoridad de su padre, luego viene el arrepentimiento y finalmente obedece yendo a trabajar a la viña de su padre. Es importante destacar varias cosas aquí. El padre es Dios. El hijo arrepentido es un creyente y el hijo que no se arrepiente es un no creyente. ¿Ok? La viña representa a Israel o al reino de Dios. Entonces, esta respuesta inicial del hijo es una rebelión abierta y desafiante contra su padre. ¿No piensa usted eso? En la cultura judía, el desafío hacia el padre era profundamente deshonroso. Al igual que la otra parábola, la del hijo pródigo. Era deshonroso. Cuando un hijo le decía a un padre, dame la herencia, fue el caso de aquel, es como si le estuviera diciendo a su padre, ojalá te mueras, o muérete. Era extremadamente deshonroso. Espiritualmente hablando, este hijo inicialmente rechazó la autoridad de Dios, despreció sus mandamientos y pecó contra su padre. Pero la palabra dice que él se arrepintió. La frase griega metamelesis, donde viene la palabra transformación o metamorfosis, se arrepintió, enfatiza un cambio de actitud que lleva a la acción. El arrepentimiento no es solo arrepentimiento, sino una transformación que produce obediencia. La obediencia de este hijo llegó tarde, pero fue real. Sus palabras fueron erróneas, pero sus acciones terminaron alineándose a la voluntad del Padre. ¿Sí o no? Muchos profesan la fe verbalmente, pero nunca la viven.
Otros tropiezan al principio, pero luego siguen a Dios genuinamente. El cristianismo no es cuestión de meras palabras, sino de obediencia. Santiago 92 nos dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Demos un tantillo. ¿Qué se puede hacer? Que no la matilla. Primero de Juan 3:18 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. No hablemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y verdad. ¿Has obedecido el llamado de Dios a la salvación? Yo sé que ustedes han. Tengo 3 aquí. ¿Qué pasó con mi cuarta? Oh, ¿y mi mujer? Bueno, mi mujer no me entiende, pero... ¿Qué lo está impidiendo? Hermano cristiano, ¿cómo está tu obediencia? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estás obedeciendo el llamado de Dios en tu vida o estás ignorando su palabra? Este hijo nos recuerda que el fracaso no es definitivo. ¿Cuánta gente usted ha conocido que cuando fracasan ya, como diríamos un buen puertorriqueño, se tuitean? He conocido varios. Este hijo nos recuerda que el fracaso no es definitivo. ¿Fue el fracaso definitivo para David? No. Él pecó pero se arrepintió. ¿Fue el fracaso definitivo para Moisés? Él no, era medio, la lengua estaba medio lenta, pero su hermano hablaba y Dios lo utilizó. ¿Fue el fracaso definitivo para Pedro? Negó al Señor 3 veces, pero el Señor lo usó. No fue definitivo fue el fracaso definitivo para Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Que Pablo dijo que no porque se había ido de miedo, pero Bernabé era primo de él y él le quería dar una oportunidad, pero Pablo no quería. Pero después en el futuro Pablo llamó a Juan Marcos porque ya Juan Marcos había crecido más en la fe. Pero ese fracaso dejó a Juan Marcos así, no. Él creció y luego pues llegó a ministrar con Pablo al final de la vida de Pablo. Entonces, este hijo nos muestra que el fracaso no es definitivo. Aunque hayamos vivido en abierta rebelión, Dios da lugar al arrepentimiento. No importa qué tan lejos nos desviemos, el arrepentimiento abre el camino a la restauración. Amén. Amén. Lucha. Entonces, lo otro es que esta palabra nos enseña la sumisión falsa del segundo hijo. Versículo 30, dice la palabra: y llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo iré, Señor, y no fue. Yo iré y no fue. Isaías 29:13 dice: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Escuche eso. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Muchos tienen una tradición aprendida de memoria. ¿Por qué? Porque van a la iglesia el domingo, y eso no son cosas malas. Van al servicio de oración, se hacen parte de una célula, pero su obediencia a la palabra es inexistente. Entonces de nada vale que usted venga para acá, que usted venga a orar, que usted venga a hacer todo, pero cuando viene la palabra usted no la quiere obedecer. No tiene sentido. Por eso que los fariseos eran bien religiosos, seguían la ley de Moisés, oraban, hacían ayunas, pero todo era un acto exterior, porque el Señor nos confronta diciendo en Mateo 23, del 27 al 28. Mateo 23, del 27 al 28.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera pereceréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, ¿de qué le vale al fariseo ser tan pomposos si dentro de su corazón estaban todos horribles, podridos y sucios y bueno, porquería pues? Este segundo hijo era exactamente como los fariseos. De boca estaba pretendiendo que estaba siguiendo a Dios, pero en realidad estaba siguiendo su propia religiosidad. Mire, cuando a mí me dicen, no, es que tú eres muy religioso, yo les digo, yo no soy religioso, yo soy relacionoso, porque yo no tengo yo tengo una relación con Jesús. Es diferente. No me acuerdo si es el libro de Santiago que dice, la verdadera religión es atender a las viudas. Dice, creo que es Santiago. En otra palabra, la verdadera religión es una religión de servicio. Cristo nos llama a servir a otros, ¿sí o no? Aleluya. Este hijo pretende obedecer a su padre, pero dijo una cosa con su boca y demostró otra con sus acciones. Mucha gente puede estar pensando que ir a la iglesia y escuchar un sermón es suficiente. En otras palabras, estamos jugando a iglesia. La salvación de Dios no es un juego. O estás dentro o estás fuera del reino de Dios. No hay un estado intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Las palabras del apóstol Juan a la iglesia de la Odisea son bien fuertes. Escuche esto. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo, disciplino todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Gloria a Dios. Mire, dice el apóstol, colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Hermano, tenemos que abrir los ojos para poder ver la realidad de la salvación de Cristo. La realidad de que no hay una posición intermedia. O usted está con el Señor o usted no está con el Señor. No hay un medio. No puede haber un medio. Mire, la persona tibia tiene suficiente de Jesús para satisfacer su ansia de religión, pero no lo suficiente para la vida eterna. ¿Usted entiende eso? La persona tibia tiene suficiente de Jesús para ser, yo sigo a Jesús, pero no tiene lo suficiente para la vida eterna. En otras palabras, en una iglesia pueden haber 500 personas y 300 de ellas no son cristianas nada. No hay nada. El ladrón en la cruz, por ejemplo, fue frío con Jesús y vio claramente su necesidad. ¿Sí o no? Juan, el apóstol Juan, fue afectuoso con Jesús y disfrutó de su relación de amor. Pero Judas fue tibio. Siguió a Jesús lo suficiente como para ser considerado un discípulo, pero no entregó su corazón por completo. El Señor lo llama el hijo de perdición. Este fue para el infierno. Mire,
no hay nadie más miserable que el cristiano tibio. Tiene demasiado del mundo para ser felices en Jesús, pero demasiado de Jesús para ser felices en el mundo. Y el apóstol Juan nos dice que nosotros tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. ¿Sí o no? Si somos amigos de Dios, no podemos ser amigos del mundo. Mire, en realidad un cristiano tibio no es cristiano nada. O usted es cristiano o usted no es cristiano. No sea tibio. No sea tibio. Mire, usted le puede dar esa palabra fuerte, pero yo no creo en cristianos carnales. Eso para mí no existe. Yo sé que usted, no, pero 1 Corintios capítulo 3. Agarre el contexto. No hay cristianos carnales. O usted es de Cristo o usted no es de Cristo. Punto. Y lo otro que este pasaje nos enseña es la sagacidad de nuestro Señor. Fíjese aquí en el 31 al 32. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús le dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Porque cuando vio a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creer. Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Una pregunta bien fácil. En otras palabras, ¿cuál de los dos se sometió a la autoridad del Padre? Evidentemente la respuesta era obvia, el primer hijo. Porque a pesar de que le dijo que no al Padre primero, él después se arrepintió y obedeció al Padre. Luego el Señor dice algo que me imagino que fue alarmante para los fariseos. Les dice, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Pero por qué? Él nos responde ahí en el 32, porque Juan vino a nosotros en camino de justicia y no le creísteis. Ellos creyeron primero que los fariseos. El Señor les da una razón. Mire, yo me imagino que los fariseos empezaron a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo este hombre va a decir estas cosas de nosotros? Si nosotros sabemos la ley de Moisés de adentro para afuera y de arriba para abajo. Y Jesús le dice, momentico. Ustedes no creyeron. La ramera y los recaudadores de impuestos creyeron. Entonces, ¿eran los fariseos cristianos? No, no lo eran. Jesús estaba tratando de comparar el arrepentimiento del primer hijo con el arrepentimiento de los recaudadores de impuestos. Y le quería dar a conocer a los fariseos, tú tenías que arrepentir así de esa manera. En ellos no había arrepentimiento. El versículo 32 nos dice, los recaudadores de impuestos y las rameras creyeron en el mensaje de Juan el Bautista y los fariseos no le creyeron. Ni siquiera al ver el testimonio y la transformación de los recaudadores de impuestos y las rameras pudieron sacarlos de su incredulidad, porque las rameras y los recaudadores de impuestos eran pecadores feos, así como ellos, pero ellos no lo veían así. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Bueno, Mateo 3, del 2 al 9, dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando el desierto de Judea diciendo, arrepentidos, ahí está, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, Juan el Bautista, preparad el camino del Señor, Jesucristo, haced derechas sus sendas. Y decía, y él tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre.
Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían por el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos de arrepentimientos, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de esta piedra. Los fariseos simplemente se estaban yendo a Juan porque eso era como que ellos pensaban que les iba a poner en una posición más alta de frente de Dios. Y era todo lo contrario, porque Juan el Bautista los agarró allí. ¿Qué le pasa a ustedes, camada de víbora? ¿Ustedes creen que yo los voy a bautizar y eso ya te vayan para el cielo? No, se tienen que arrepentir, arrepentidos. Los fariseos no se arrepintieron. Ellos todavía estaban en la falsa doctrina de que por ser hijos de Abraham, ellos se iban a ganar la vida eterna. Los comentaristas Barker y Kohlenberger resumen esta palabra de la siguiente manera: Jesús está diciendo que la escoria de la sociedad, aunque le han dicho no a Dios, se están arrepintiendo, haciendo la voluntad del Padre y entrando en el reino. Mientras que las autoridades religiosas han dicho en voz alta que sí a Dios, pero nunca hacen lo que Él dice y por lo tanto no logran entrar en el cielo. Juan el Bautista era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a preparar el camino de nuestro Señor. Pero él tenía claro quién era Él. Él tenía muy claro su trabajo. ¿Por qué? Juan 1, del 19 al 27. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy yo. ¿Eres el profeta? Y él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió bien inteligentemente, diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. ¿Ese uno quién era? El Señor Jesús. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Miren, hermano, esto es una pregunta bien importante que nosotros debemos hacer. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Es usted cristiano o es usted un no cristiano? ¿Usted se arrepintió y creyó que Cristo pagó por sus pecados? ¿O no? Mire, muchas veces yo pregunto: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Cuándo te convertiste? Oh, yo he sido cristiano toda la vida. Como me decían en mi iglesia: clink, 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 clink. La campanita te dice: red flag, red flag. Aleluya. Acordémonos que el primer hijo originalmente se rehusó a trabajar para su padre. Spurgeon dice lo siguiente sobre la expresión: no lo haré. ¿Se acuerdan que el primer hijo dijo: no lo voy a hacer? Dice que en un momento ese hijo estaba haciendo mal. ¿Sí o no? Spurgeon dice lo siguiente: no lo haré significa no adoraré a Dios, no asistiré a ningún lugar del culto el domingo, es un cansancio insoportable, no cantaré alabanzas a mi Creador, no fingiré bendecir a un Dios a quien no amo, no participaré en la oración pública, no me siento inclinado a ello, no fingiré en repetir en privado las oraciones de la mañana y de la noche. ¿De qué sirve? No oraré en absoluto, no creo en su eficacia y no seré tan hipócrita como para seguir una práctica vana en la que no creo en absoluto. Sigue Spurgeon: en cuanto a lo que se llama pecado, lo amo y no lo abandonaré,
Te enorgulleces de que te consideran honesto, pues reconoces los derechos de tus semejantes, pero desdeñas que te consideran religioso, pues no reconoces los derechos de tu Creador. Obedeces alegremente las justas peticiones de otros, pero niegas rotundamente las justas y tiernas peticiones de Dios. Tus acciones hablan por ti claramente en el descuido del sábado, en el desprecio de la oración, en el no leer nunca la Biblia, en tu perseverancia en el pecado conocido por todo el curso de tu vida. No lo haré. Mira, hermanos, si ustedes hacen todas esas cosas que dice Spurgeon, usted no es cristiano nada. Usted no es cristiano nada. Ahora, ¿somos nosotros el tipo de que va a decir, sí lo haré mi padre? ¿O somos el tipo que dice, no lo haré mi padre? Mire, ser cristiano y no obedecer a Cristo es una antítesis. O una, como le dicen aquí, es una expresión que está aquí en inglés, pero no me acuerdo, moronic. ¿Usted entiende eso? ¿Somos hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia? Ambos hijos en la parábola se comportaron absolutamente mal, ¿sí o no? Uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? El que se arrepintió. Entonces, arrepiéntese en esta mañana. Ojalá me estén escuchando o me escucharán por el online. Y espero que este mensaje le haya tocado a alguien. Le tocará a alguien para que se arrepienta, ¿no? Porque si no existe arrepentimiento, no puede haber salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra de los dos hijos, Señor. Gracias porque tú eres un rey maravilloso, Señor. Estaba leyendo esta mañana en los Salmos, Señor. Tú eres el Dios de Dios, el Señor de señores. Porque no hay un Dios más grande que tú, Señor Santo. Ayúdanos, Padre, a caminar este camino que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Son caminos muy distintos, Señor. Pero tu bendición es la misma. Danos esa bendición celestial que cada uno está, Señor, añorando, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar más a nuestros hermanos y hermanas. Ayúdanos a amar más a nuestras familias. Ayúdanos a amar más al que no nos ame. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.